Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy, segunda clase de lenguaje, donde nos vamos a adentrar en los textos literarios y no literarios, particularmente los textos narrativos. Espero que estén muy bien, que la lluvia no sea demasiada donde están. Hace unos minutos conversábamos de que ya está lloviendo harto en toda la región, así que vamos a la actividad de hoy, ¿les parece? ¿Todos listos? ¿Todas listas? Antes que se corte, profe. Disculpe, se cortó la luz en mi sector. Ya, ojalá que pueda estar lo que más pueda en la clase. Me voy a ausentar un ratito, voy a buscar a mi hijo que viene de la U, está lloviendo mucho. Sí, adelante. De todos modos, la clase queda grabada y después se sube al Facebook, así que pueden revisarla nuevamente si es que tienen que ausentarse por un momento, ¿ya? Pero para los que nos quedamos aquí presentes, tratemos de aprovechar el tiempo de conversar, ¿cierto? Y como les decía la semana pasada, hay muchas cosas sobre el lenguaje que en realidad nosotros ya sabemos, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces vamos a ir descubriendo un poco esas ideas y sumándole ideas nuevas también a lo largo de nuestras clases. Así que cuaderno listo, lápiz listo, tomemos apuntes. Yo les puedo enviar los archivos que trabaje en clases, pero les sugiero que igual traten de anotar algunas ideas en su cuaderno. Ideas que les parezcan importantes o cosas que no están escritas, pero que vamos conversando. ¿Ya? Cuando hayan ideas muy relevantes, yo también les voy a ir indicando para que tomen apunte de ellos. Veamos. El día de hoy me gustaría... Profe, disculpe que le interrumpa. Aquí en Futrono, en mi sector Los Castaños, se cortó la luz, así que lo voy a mirar nada más, porque estoy con el teléfono. Ya. No puedo tomar apuntes. Ok. Pero igual me voy a quedar en la clase. Gracias. Gracias por comentar, ni un problema. De todos modos, vamos a conversar primero, antes que tomar apuntes. Resulta que la clase pasada vimos que vamos a... ¿Saben qué? Voy a mostrarles de nuevo lo que les mostré la semana pasada. Vamos a hacer esto mejor. Vamos a partir del principio. Ya, ahora sí. Les mostré esto la semana pasada. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. Resulta que tenemos aquí nuestras formas de pensar, como dijimos, nuestras habilidades, pero acá abajo tenemos dos ideas. La idea 1, que es el género literario, y la idea 2, que son los textos no literarios. Y la primera, sí, también leímos la historia eran japoneses que hacían grullas. La primera pregunta que surge a partir de todo esto es, ¿cuál es la diferencia entre los textos literarios y los textos no literarios? Y abajo, en el color verde, podemos tener un par de pistas, ¿cierto? Aparece, por ejemplo, los textos poéticos. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos dos caminos bastante distintos, ¿cierto? Entre lo literario y lo no literario. Entonces, me gustaría que la primera parte de la clase nos dediquemos a conversar y poder buscar alguna conclusión de cuál es la diferencia y las similitudes entre estos dos tipos de textos, los literarios y los no literarios. ¿A qué creen ustedes que se refiere cada uno de ellos? ¿Qué es lo que hará que un texto sea literario? Literario viene como de literatura, ¿cierto, profe? Exacto. Eso quiere decir que es como algún cuento, alguna historia, poemas, algo así. Vamos a anotar aquí algunas ideas a propósito de lo que usted va diciendo. Cuentos, novelas, ¿qué más? Poemas. Noticias. Poemas. Se quedó un micrófono pegado. Teatro, profesor. ¿Cómo dice? Historietas igual, ¿no? Teatro. Teatro, vamos a dejarlo ahí. Textos dramáticos. También. Teatro, actuación. Las noticias.
Pasa que las noticias no caben en los textos literarios. Eso viene siendo como el diario, ese viene siendo como no literario, ¿cierto? Exacto. ¿Y las recetas, profe? Como dijo, no le escuché bien. Las recetas. Las recetas las vamos a ubicar acá, en los no literarios. No literarias. Literario puede ser algo de ficción, ¿o no? Sí, pero no sé si es un concepto que me acomode tanto esto de la ficción para hablar de textos literarios. Pero sí, cabe un poco acá. Pero no es un tipo de texto, a eso me refiero. Ah, Eh, Podríamos poner las fábulas, leyendas, mitos, Cuentos infantiles, profe. los cuentos que están puestos arriba, ¿cierto? Pueden ser infantiles o no, pero son cuentos al final. Y entre los textos no literarios, ¿qué podríamos poner? Además de receta. las noticias. El diario. Algo de realidad puede ser. Infografía. Noticia. Infografía. Afiches, manuales, Tiene buenos apuntes la compañera, es lo que notamos la semana pasada, ¿cierto? Sí. exacto. Pero está súper bien. Esa es la idea. Resulta que Recetas. la tenemos puesta aquí, mire. Revistas, dice en el chat. Lo que pasa con las revistas es que tienen muchos tipos de textos. Y hay revistas que pueden tener incluso poemas u otros tipos de textos, incluso literarios. Pasa lo siguiente. Antes de continuar con esta lista, quisiera que nos demos cuenta de que estamos reconociendo que tenemos distintos tipos de texto. Somos capaces de separar los literarios de los no literarios. Pero, ¿cuál es el parámetro para poder poner en un lado o en otro? ¿Qué es lo que los hace diferentes los textos literarios de los no literarios? ¿Y el literario puede ser ficción? ¿Se pueden ¿El no narrar literario una realidad o no? los literarios se pueden narrar? Contar una historia en lo literario. Lo que pasa es que, miren, los cuentos y las novelas son textos que cuentan historias, ¿sí? Lo vamos a marcar acá. Al igual que las fábulas y las leyendas, pero me voy a quedar con los cuentos y las novelas. Ambos cuentan historias. Sin embargo, las noticias también cuentan historias. Cuando yo cuento la historia del Quijote, ¿cierto? Este caballero que es de otra época y que se va a buscar aventuras, eso es ficción y es una novela, ¿sí? Pero yo cuando digo, a propósito de lo que estaban contando en el chat, en la comuna de Futrono se reporta un corte de luz el día 24 de abril a eso de las 7 de la tarde. Es una historia también. También estoy contando cosas que pasaron. Sin embargo, uno está situado en la ficción y el otro en la realidad, pero no es solamente eso lo que los diferencia, porque yo también podría inventar noticias falsas, por ejemplo. Podría decir, el día de hoy en la ciudad de Valdivia cayó un meteorito que tiene a todas las personas consternadas. ¿Es verdad? No, no es verdad. Pero funciona como un texto de noticia igual. Entonces la pregunta es, ¿cómo los diferencio entre lo literario y lo no literario? ¿Cuál será el punto de referencia para decir esto sí, esto no? ¿Los no literarios dan información? Algunos sí, pero otros no. Por ejemplo, las leyes
no dan una información, sino que establecen una norma. No es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Les voy a contar algo. Resulta que, y él puso una foto súper, no sé cómo decirlo. ¿Cuál les parece a ustedes que es una obra de arte y cuál no? Está fácil. La La foto izquierda. que está, la La de foto quién. está ahí nosotros. Lo primero. Ahora, otra pregunta. ¿La cara que está en esa foto es bonita o no es bonita? ¿Les parece bonita o no les parece bonita? Es fea. Es rara. No, No, es es fea. rara. Como que dudamos, ¿cierto? Hay gente que dice que No, es que sí, está distorsionada. está distorsionado, pero no es totalmente armónico, ¿cierto? No es como una cara que uno esperaría ver en una revista con una modelo o un modelo así súper topísimo. ¿No es real? No es real, evidentemente. Pero ¿Puede decir pasa, que es una ficción? podríamos decir que sí tiene algo que ver con la ficción, pero también podríamos decir que es una interpretación de la realidad. Podríamos decir que alguien está entendiendo esto de la realidad. Les pido que me esperen un momento para que podamos ir avanzando y luego les doy la palabra nuevamente. Podríamos decir que los textos literarios de los no literarios se separan en el hecho de que la literatura, ya sea los poemas, las historias, las novelas, están pensadas como una obra de arte. Por lo tanto, esta obra de arte lo que busca es la belleza. Voy a ir anotando algunas cosas. ¿Ya? Pero pasa que decir esto nos vuelve a poner en un nuevo problema, porque la foto que les mostré, ¿cierto? Nos deja el cuestionamiento de ¿qué es lo bello? Porque en realidad esa cara, ¿sí o no? Entonces, partiendo de esta idea de que la literatura busca la belleza y los Profe, hay un textos, micrófono abierto. sí, ahí estamos, gracias. Partiendo de la idea de que los textos literarios buscan la belleza y los textos no literarios no la buscan, me pregunto, ¿qué es la belleza? ¿Y qué creen ustedes que es la belleza? Ahora sí les doy la palabra y nos escuchamos. Cuando alguien tome la palabra, los demás escuchamos. Profe, disculpe, Puede yo ser voy a arte tener que original. abandonar la clase porque voy a ir a un velorio ahora. Lo siento mucho, que le vaya bien. Ya, gracias. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Es primera clase en la que me vengo ingresando. Usted dice, profesor, de que la belleza es literaria, ¿cierto? No es no literaria. Me Pero la refiero a que, belleza no muestra, disculpe, la termine la belleza no pregunta. entra, la belleza no entra dentro de lo expositivo, entre paréntesis, no literario, porque la belleza te está diciendo como eso, ¿no? Eh, Pasa que cuando hablo de la belleza, en términos de textos literarios, me refiero a que estos textos buscan de cierta forma construir una idea del mundo, una percepción del mundo asociada a ciertos parámetros de lo que se puede entender como bello. En cambio, los textos expositivos, por ejemplo, su objetivo no es ser bello, sino que, como su nombre lo dice, exponer datos, entregar contenido sobre un tema. Entonces, ¿puede haber textos expositivos que parezcan muy bellos? Claro que sí, pero conceptualmente los vamos a separar porque tienen objetivos distintos. ¿Se entiende? Sí, profe, lo entendí. Ya. Entonces, los textos no literarios podríamos decir que de cierta manera tienen un fin un poquito más práctico. Lo que buscan es cumplir con un objetivo más puntual. Como decía recién, los textos expositivos buscan exponer datos, los textos normativos buscan poner normas, y por muy obvio que parezca en el nombre, esa es la función que cumplen. Prácticos. Estoy escribiendo con el dedo sobre la pantalla. Por eso mi letra es tan rara.
Entonces, resulta que los textos literarios buscan la belleza, pero todavía no decimos qué es la belleza. ¿Qué creen ustedes que es la belleza? Originalidad, algo así. Es una súper buena respuesta. Profe, ¿Sí? la belleza es parte de la naturaleza, yo creo que por lo tanto es literario. Es parte de la naturaleza, yo estoy de acuerdo, pero no sé si ajustar eso precisamente a lo literario. Veamos. Vamos a cuadrito. Originalidad. ¿Qué más? Podemos tirar palabras sueltas para ir ¿Es construyendo algo una idea. real? ¿La belleza es real? De una Es una percepción, profe, ¿no? Artístico. Lo literal es algo verdadero. Subjetiva, dijeron ahí. Subjetiva. Estoy en un pero, profe. Estoy Dígame. en un pero, profe. Si usted dice que la belleza es literaria, la amiga o la compañera acaba de decir que es originalidad, y lo literario se asocia a lírico, narrativo y dramático. Entonces me imagino una historia, una novela. Tiene mucha originalidad, ¿cierto? ¿Sí? Mucha originalidad, sea inventada o sea basada en hechos reales. Ese es el pero que tengo. ¿Pero por qué un pero? El por qué la belleza. Compañeros míos, los 49 que están acá, les pido disculpas a todos les pido perdón. Pero no pida Pero, disculpas, si está bien ¿por que qué el pero? conversemos. ¿Por qué el pero para mí? ¿Por qué el pero para mí? Porque si la belleza entra dentro de lo literario, el por qué entra dentro de lo literario, si en lo literario está lo lírico, narrativo y lo dramático. Entonces me imagino una telenovela o un cuento. ¿Por qué debe tener belleza el cuento? Porque tiene originalidad lo que dijo la amiga. Voy a dar un paso atrás para responder esta pregunta. Voy a retomar esta presentación. ¿Sí? Disculpen, compañero, y gracias, profe. Disculpe, profesor, es que yo creo que originalidad puede ser que expresa algo del lenguaje de la persona que hizo el dibujo, supongamos, algo así. Que expresa cosas a través del arte. Déjenme ordenar la idea. Me encanta que conversemos, pero vamos poniendo las cosas un poco en perspectiva para que vayamos entendiéndonos todos en la misma idea. Dijimos que los textos literarios son los líricos, narrativos y dramáticos. Están contenidos dentro de los textos literarios. Y ahora estábamos diciendo que los textos literarios se caracterizan por buscar la belleza. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, bien. Vamos a poner acá líricos, narrativos y dramáticos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la belleza? Y hay distintas formas de definir qué es la belleza. Por ejemplo, podríamos hablar de originalidad, de la percepción, de que es algo artístico, que es subjetivo. Podríamos decir que la belleza también es la geometría. ¿Les ha pasado que de repente van caminando por la calle y hay baldosas y todas las baldosas van mirando para un lado y de repente hay una que está para el otro lado? ¿Sí o no? ¿Les llama la atención eso? Es raro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos aprendemos que las cosas geométricas son ordenadas y son cómodas. No, es mucho más simple ver cosas geométricas que estén todas en una misma dirección. Y cuando sale algo que cambia ese sentido, nuestro cerebro empieza a decir, algo pasó aquí. Entonces la geometría también podríamos pensar que es algo bello. Pero también tenemos que pensar que la belleza se refiere a un contexto. ¿Y qué es un contexto? Es el momento en el que se crea y se percibe algo. Es decir,
lo que era bello hace 20 años, quizás hoy día ya no es tan bello. Y no solo porque esté viejo, sino porque la forma de entender lo que es bello va cambiando. Entonces decimos que es subjetiva, que cada uno puede encontrar cosas bellas que sean distintas, sí, pero al mismo tiempo hay ciertos márgenes desde donde entendemos qué es más o menos lo bello y qué no. Les pido un momento que voy a leer el chat, que me han dicho varias cosas. Profesor, ¿cómo está? Eric por acá. Hola, buenas tardes. Un pequeño mensaje solamente, que a las 8 cada uno deje su nombre y su apellido en el chat para la asistencia. Y ahora voy a cargar al grupo de WhatsApp una carpeta con todos los materiales del curso, donde están hay carpeta de cada asignatura y cada carpeta tiene sus libros, ¿ya? En digital, para que los puedan ir revisando. Hay guías también, pero esas guías se van a ir modificando, así que todavía no las descarguen ni nada, porque puede que el profesor suba guías nuevas o no use todas, así que las guías por ahora no son tan importantes, pero sí los libros. Ya están de todas las asignaturas para que los vayan revisando. Voy a cargar ahora el enlace de la carpeta y si tienen algún problema, me escriben a mi WhatsApp más tardecito y yo los voy ayudando si puedo, ¿vale? Eso, don Luis, muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chicos, chicas, en relación a lo de la asistencia, igual que la semana pasada, voy a hacer un pequeñísimo break, un pequeñísimo corte en la clase a eso de las 8. Nos vamos a tomar unos 3 minutos más o menos y ahí ponemos nuestro nombre para la asistencia, ¿ya? Voy a retomar la idea. Resulta que lo que era bello en el 1800, quizás hoy día, en nuestra época, ya no es tan bello. O puede ser bello si yo entiendo que en esa época era distinto. Porque la belleza son ciertos parámetros que como sociedad vamos entendiendo de lo que es bello. Es cosa de ver la ropa de las personas. La ropa que se usaba en los 80, todos usaban ropa parecida. Y a todos les parecía que era la más bacán del mundo. Pero resulta que en los 90 parecía una moda distinta. Y todos empezaron a usar la misma ropa en los 90. Y después en el 2000, después en el 2010, hasta lo que somos hoy día. Entonces, la belleza es algo que va cambiando, se va transformando en el tiempo. Pero siempre va buscando agradar, ¿cierto? Y causar cierta emoción en el fondo a la persona que lo percibe. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Súper. Profe, se entiende. Como dicen en el chat, bello ir a Santiago y caminar sin miedo. Bueno, ha pasado el tiempo. Entonces, las novelas, los cuentos, los poemas, las obras que se piensan para el teatro, de cierta forma están buscando conseguir cierto grado de belleza, como ocurre, por ejemplo, con las pinturas. En este caso, esta pintura que a simple vista parece un poco incómoda, no es tan agradable, está buscando cierta belleza en observar un rostro humano. En cambio, la foto que tenemos al lado es un accidente común y corriente, no tiene nada de arte, es una cuestión totalmente cotidiana. ¿Se entiende esta primera diferencia de lo literario y lo no literario? Clarito, profe. Ya. Entonces, después de usar los micrófonos, los silencian, por favor, porque si no, se vuelve un caos. Entonces, los textos literarios se dividen en 3. Los líricos, narrativos y los dramáticos. Y hoy día le vamos a poner atención a estos que están aquí, a los narrativos. Esto significa que acaba de finalizar la primera parte de la clase y vamos a la segunda. ¿Qué es un texto narrativo? Historia. Vamos a anotar palabras. ¿Relata historia? ¿Cuenta historias? Historias, ¿qué más? Relatar en tercera persona. Relato. ¿De relato o contar una ¿Relatos historia? de acontecimientos que ocurren? Estoy notando las palabras que me parecen interesantes. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa? ¿Acontecimientos? Ahí está.
Las obras de teatro no Información recuerdo. puntual, Disculpe, no escuché. información puntual. No, eso no cabe dentro de los textos narrativos. Ah, ya. Tengo malos que... Ficticios. Claro, Las imaginación, iba a fábulas, decir yo. profe. Acontecimientos, factibles, fábulas. Novela o Cuenta novela. Mis- cultura de Cartas. historias, cosas así. Las biografías igual, profe. Poemas. Narrativa. Mitos y leyendas. Historias. ¿Y poemas, profe? Las Los poemas, crónicas, profe, ¿o no? Puede ser, ¿o historias, no? crónicas, Microcuentos y fábulas. microcuentos. La fábula ya está en Ah, italiana. Los chistes igual cuentan, profe. Pueden ser también historias. ¿Qué más? Están olvidando algunas cosas. Los mitos, profe. También son los mitos, está puesto aquí arriba, amigo. Están olvidando, por ejemplo, quiénes viven las historias. Profe, el mea culpa. Personajes. Los personajes. Y de los personajes hay uno que es más importante que otro. ¿Quién será? ¿Protagonistas? Protagonista. Y se enfrenta con un Elenco. Villano. tiene otro nombre, ¿Antagonista? con un antagonista. Y hay otros personajes que no son tan importantes que se llaman Guionistas. Secundarios. secundarios. Los guionistas son de otra área, del cine, del audiovisual, más que de los cuentos. En lo narrativo también puede ocurrir puede entrar Espacio y tiempo, profe. el inicio, desenlace y final, Em- profe, ¿no? O emisor, eso ya entra en otra cosa. Inicio, desarrollo y desenlace. Muy bien. El espectador. Pero el espectador no lo pongo dentro de la historia, es algo que va afuera. Narrador. Muy bien. Ya. Vamos a llegar hasta ahí con esta parte. Y les quiero contar que me dijeron todos los conceptos. No, faltaron dos. Faltaron dos conceptos que no están mencionados, pero entendemos lo que son las historias. ¿Por qué? Porque las hemos visto toda nuestra vida. Eso es lo que a mí me gusta mucho del lenguaje, de que como lo ocupamos siempre, de alguna forma sabemos sobre esto, aunque a veces no nos damos cuenta. Y resulta que los textos narrativos son todos aquellos que cuentan una historia, todos aquellos que tienen un personaje principal, un protagonista, que se enfrenta a un conflicto, que se enfrenta a una situación compleja donde vive distintas experiencias. El escritor, sí, hay escritores de estas historias, pero no lo vamos a mencionar ahora. Entonces, vamos a leer una pequeña definición y vamos a ir poniendo atención a algunos conceptos. Dice así: los textos narrativos son aquellos que relatan una historia, es decir, una sucesión de hechos. Estos textos pueden ser literarios o no literarios, es decir, pensados en la ficción o en hechos reales. Ojo aquí, que los textos narrativos pueden abarcar a ambos tipos de textos, literarios o no literarios. Las narraciones deben contar con 5 elementos que son esenciales para el desarrollo de una historia. Un narrador, que es la voz que cuenta la historia, que es distinta al autor, no es lo mismo. Los personajes, que viven la historia donde encontramos un protagonista y un antagonista, un ambiente, que es el lugar donde ocurren los hechos, y un tiempo donde transcurren los acontecimientos y acciones que realizan los personajes. Entonces están marcadas con negrita y están puestas también aquí abajo en estas flechas los 5 elementos más importantes de una narración. Les dejo un minuto para que puedan ir tomando apuntes y puedan hacer su propio esquema. ¿Ya? Por ejemplo, alguien podría... no quería hacer eso. Alguien podría escribir en su cuaderno texto narrativo. Tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5.
Tiene narrador, tiene personajes, tiene acciones, tiene tiempo y tiene ambiente. ¿Qué son los narradores? Todo esto. ¿Qué son los personajes? Esto. Y así pueden ir ordenando sus ideas. Lo voy a borrar porque era solamente para hacer el ejemplo y para dejar el texto que teníamos que leer. ¿Se va entendiendo? Hay una manita levantada, prendas el micrófono, conversemos. No era nada. Ya. ¿Cómo van? Súper. En las primeras dos líneas que tiene ahí arriba, profe, tiene ¿Sí? una de las ocupa una de las 5 cosas. Yo ya me estoy yendo a un caso extremo. Ocupa una de las 5 propiedades que tiene el texto narrativo, como por ejemplo, los textos narrativos son aquellos que relatan una historia, es decir, una sucesión de hechos. Estos textos pueden ser literarios o no literarios, es decir, pensados en la ficción o en hechos reales. ¿Cuál de todas las 5 que están acá abajo ocupan? Yo digo que acción, porque te está diciendo lo que tiene o no, o lo que va a hacer, o lo que hace. Pero ojo que este texto que está puesto aquí, todo este texto, en realidad es un texto expositivo. Es un texto expositivo Claro, que me está presentando datos sobre lo que es una narración. ¿Se entiende la diferencia? sí, profe, sí, sí lo entiendo. Ya. Entonces, narrador, personajes, acciones, tiempo y ambiente. Siempre están presentes en las historias que contamos. A veces no nos damos ni cuenta. Pero cuando, para los que tienen hijos, llega el hijo a la casa o la hija, ¿cierto? Y uno dice, hola, ¿cómo te fue? Bien, ¿y qué hiciste hoy día? Nada, tuve clases de matemática, me entregaron una nota, me fue más o menos, me saqué un 5,8. ¿Quién es el narrador de esa historia? El hijo. El hijo. El ¿Quién es hijo. el El hijo también. ¿Cuáles son las acciones? El haber tenido Lo que está en el colegio. la nota. El haber tenido la clase, ¿cierto? Y que le entregaran la nota. Todo lo que se pone en el colegio. ¿Cuál es el tiempo? Pasado. El tiempo en pasado, ¿cierto? Y que fue el día de ir al colegio. ¿Y cuál es el ambiente? La escuela. La escuela, ¿cierto? Entonces, en esta pequeñísima anécdota que estoy inventando, obviamente, pero que probablemente hemos escuchado o hemos vivido alguna vez, nos damos cuenta que es un relato que cuenta con todos los elementos de una narración. 5 elementos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Vamos a avanzar. ¿Hay alguna pregunta? Hay que anotar solamente las cositas azules, ¿cierto? Esas son las palabras claves y después acá está la explicación de cada uno. Si les acomoda anotar solo la palabra y se acuerdan de eso, está bien. Y si necesitan anotar los conceptos con las definiciones, está bien también. Cada uno elige la forma en que lo anota. Lo voy a dejar un minutito más por si alguien quiere anotar lo que está arriba, ¿cierto? ¿Qué es un narrador? ¿Qué son los personajes? ¿Qué son los ambientes, tiempos y acciones? Y vamos a continuar, ¿ya? Seguimos. Resulta que cuando hablamos de los narradores, existen distintos tipos de narradores. Vamos a ver cuáles son aquellos. Dice, la voz que narra la historia, en caso de los textos literarios, es distinto del autor, pues quien escribe puede inventar voces muy distintas a lo que él es. ¿A qué me refiero con esto? Yo como autor puedo inventar una historia donde el narrador sea una mujer,
donde el narrador sea un niño, donde el narrador sea un asesino en serie, y eso no me convierte a mí en ello, ¿cierto? Yo puedo inventar ese personaje y ese narrador. ¿Se entiende por qué es distinto al autor? ¿Sí? Ya. Esta voz, la voz del narrador, tiene la cualidad de ser un personaje o no. Y esto lo puede clasificar como parte de la historia o no. Es decir, tenemos dos caminos posibles, dentro y fuera de la historia. Los narradores que participan de la historia cuentan su experiencia tomando en cuenta su opinión y sus vivencias en torno a la historia. Por esta razón, su conocimiento es acotado, pues no pueden saber todas las cosas que pasan. Entonces, voy a hacer un mini esquema. Me gusta hacer esto junto con ustedes porque así también ustedes pueden ir viendo distintas formas de cómo tomar apuntes. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí narradores. Pueden estar dentro o pueden estar fuera. Cuando están dentro de la historia, entonces, miran desde sus propios ojos las cosas que pasan a su alrededor. En cambio, los narradores que no son parte de la historia cuentan desde afuera, desde una visión lejana de las opiniones personales, pero pueden saberlo todo o solo una parte. Existe un tal tipo de narrador que solo puede observar y otro que puede conocer incluso los pensamientos de los personajes. ¿Conocen los nombres de los tipos de narradores? Puede ser un periodista. Yo no, No, profe. yo no. Ya. Tenemos 4 tipos de narradores. Los que están dentro de la historia No, profe. son el protagonista, me va a faltar espacio, vamos a hacer la flechita para acá, y el testigo. Y los que están fuera, existe el omnisciente, y el observador externo. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Lo vamos a conversar y aquí usted puede ir tomando apuntes en su cuaderno. El narrador protagonista es el que cuenta lo que a él le está pasando, es decir, cuenta su propia historia. En cambio, el narrador testigo está dentro de la historia, pero cuenta lo que le pasó a otro personaje. No es el foco de atención el testigo, sino que el testigo cuenta lo que él vio que le pasó a otro personaje. Voy a contar una historia. El otro día, es ficción, el otro día iba caminando por la plaza cuando de repente me encontré con una billetera tirada en el suelo. La tomé, vi que tenía un poco de dinero y unos documentos. La guardé pensando en ir a entregarla a sus dueños, a su dueño. Sin embargo, una persona llegó corriendo, gritándome, diciendo que yo la había robado. ¿Qué tipo de narrador era ese? El que estaba adentro, el protagonista. Protagonista. ¿Por qué? Porque el personaje dijo, yo iba caminando, me encontré esto, me pasó esto a mí, protagonista. Escuchen la siguiente versión. El otro día iba caminando junto con mi amigo Roberto cuando él se encontró una billetera tirada en el suelo. La recogió, vimos que tenía un poco de dinero y unos documentos y me dijo que la iba a devolver. ¿Cuál es la diferencia en esta historia? ¿Quién fue el testigo del hecho? Un testigo está contando desde la historia, ¿cierto? La persona que lo cuenta igual estaba ahí, pero está diciendo esto le pasó al otro personaje. Esto yo vi que le pasó al otro personaje. ¿Se entiende la diferencia entre un protagonista y un testigo? Sí, profe. Sí, profe, clarito. Perfecto.
Ahora, si la voz que cuenta la historia no es un personaje, está fuera de la historia, puede ser omnisciente o puede ser observador externo. Anoten su cuaderno. El narrador omnisciente puede saber todo, incluso los pensamientos de los personajes. En cambio, el observador externo solamente puede saber lo que observa, lo que percibe desde lejos, no conoce los personajes. Mi querido profe, disculpe. El Dígame. observador externo sí lo entendí. ¿Y el omnisciente cuál era? Que me estaba preparando un café, vengo llegando recién, perdón. El omnisciente es el que lo sabe todo, que sabe las cosas que hacen, las cosas que piensan, lo que está pasando en todo momento, en todo lugar. Es el dios de la historia. Ah, ya. Es una comparación Población. que hace que dice el omnisciente es igual a Dios. A mí no me gusta tanto esa comparación porque... Si no, se le llama de repente el omnisciente. claro, porque Dios en realidad es El externo, observador externo, no alcanza a escribir bien. Ya, lo repito. El omnisciente lo sabe todo. Sabe todo lo que pasa, todo lo que dicen, todo lo que piensan los personajes. El observador externo, podemos imaginarnos que es como una especie de cámara de video, que solamente observa desde lejos. No participa de la historia como un personaje, pero está mirando. El observador externo solo puede contar aquello que ve. ¿Es como el televidente? Es como un televidente. Me quitó la... Hagamos... Yo me iba a tirar un caso más extremo. Por ejemplo, algo extremo. Un psíquico puede ser omnisciente, ¿cierto? Pero es que si ya lo llamamos psíquico, en el fondo estaríamos diciendo que es un personaje. Ya estaría siendo parte de la historia. Caso extremo. Si le ponemos nombre y lo situamos en una persona, ya se convierte en un personaje. Ya. Escuchen lo siguiente. El otro día iban dos amigos caminando, conversando sobre el trabajo que tenían pendiente, y uno pensaba lo cansado que estaba de repetir siempre la misma rutina. Cuando el otro, para su sorpresa, se encontró con una billetera en el suelo. Los dos sorprendidos la toman y uno de ellos la revisa y se da cuenta con mucha alegría que tenía dinero y documentos. Y dice que lo va a ir a devolver. Pero en realidad quería quedarse con el dinero. ¿Qué tipo de narrador era ese? Omnisciente, profe, Omnisciente. ¿Por qué? porque sabía pensamientos de Porque ellos. sabía todo. Sabía todo, ¿cierto? Lo que estaban Sabía haciendo y todo. lo que estaban pensando. Y sabía lo que pensaban dos personajes distintos. Es decir, sabía todo. ¿Sí? Y escuchen lo siguiente. Iban dos amigos caminando, conversando por la plaza, cuando uno de ellos observa que en el suelo había una billetera. Se agacha para recogerla, la abre y revisa que tiene dinero y documentos. Conversan un poco y se van. Es el externo, el observador externo. Observador externo. El observador externo porque no sabía lo que había dentro de la billetera. No sabía lo que había adentro, no sabía lo que pensaban los personajes, solo sabía lo que podía mirar desde afuera. Sí. ¿Ya? Entonces tenemos 4 tipos de narradores y dependiendo de cómo nos cuenten la historia, vamos a poder clasificarlo en uno de ellos, ¿ya? Si está en la historia y cuenta lo que le pasó a sí mismo, es protagonista. Si está en la historia y cuenta lo que le pasó al de al lado, es un testigo. Si no está en la historia y lo sabe todo, es omnisciente, o si no sabe todo, es un observador externo. No hay más alternativas de narradores, solo son estos 4. Ocurre que hay historias muy complejas en que cambian de narrador, puede ser. Pero por lo general las historias solo tienen un narrador. Por lo general, las novelas, los cuentos, las leyendas, la mayoría de los textos solamente tienen un narrador. ¿Hay algunas que no? Sí, siempre hay excepciones,
pero la gran mayoría comienza con un narrador y termina con el mismo narrador. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Sí. Vamos a ir a la tercera idea del día de hoy. La primera fue que separamos, no, esta es la cuarta idea. La primera idea del día fue que los textos literarios buscan la belleza. Y la belleza es subjetiva, pero más o menos subjetiva. La segunda idea fue que los textos narrativos cuentan historias y tienen varios elementos. La tercera fue que los narradores son la parte fundamental de las historias porque nos cuentan la historia. Y vamos a ver la cuarta y última idea del día de hoy antes de pasar a los ejercicios que vamos a hacer. Dice, los personajes los podemos clasificar por su rol en la historia, por qué cosas están cumpliendo en la historia. Por lo general, las narraciones se tratan de una persona en particular, o personaje en realidad, él o ella es el protagonista, que es la parte más importante de la historia. El personaje principal debe pasar por diversas situaciones en las que se ve conflictuado y se enfrenta a las acciones de un antagonista que no le permite resolver inmediatamente su problema. Es decir, tengo un protagonista versus un antagonista. ¿Vieron Titanic? No, nunca le he visto. Nunca. Sí, profe. No, nunca lo he visto. Es el clásico. Ya. Los que no la han visto, tarea para la casa. No, oye. ¿Quién es el protagonista de Titanic? Rose. Rose. Jack y Rose. Y Jack. Ronnie Prieto. Ronnie Prieto. Ya. El protagonista. Debatamos que Jack caía en la puerta, ¿sí o no? Sí, sí. Estamos claros que entraban los dos. O podrían haber buscado otra puerta si estaba lleno. Ya. Protagonista de Titanic. Rose. Que más encima aparece al principio y al final cuando era viejita. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué tipo de narrador era Rose? Protagonista. Protagonista, profe. Narradora protagonista. Está contando lo que le pasó a ella. Está contando lo que vivió en su juventud en el Titanic. ¿Y quién se enfrentaba a sus deseos? ¿Quién era la persona que le daba los problemas? La pareja por conveniencia. Si mal no recuerdo era su esposo, ¿no? Ah. Porque ella era infiel. No sé si era esposo o prometido, pero Sí, era su prometido. Por conveniencia. el prometido que era súper malo y que más encima le echa la culpa a Jack de robarse las joyas, ¿cierto? Pero era un testigo por fuera. ¿Cómo que testigo? Espera. Alguien dijo algo de testigo. No hay testigo aquí. Tenemos por un lado a Rose, protagonista y narradora, ¿cierto? Y por otro lado, antagonista, el prometido, que era malo, manipulador y perverso. ¿Sí? Sí, hay un testigo, el chaperón de la pareja de Rose. O sea, es que a lo que me refiero es que con que no hay testigo, la palabra testigo funciona para los narradores, porque todos los personajes que aparecen en la historia, aparte de Rose y el prometido, son personajes secundarios. Incluso Jack, que es Leonardo DiCaprio, es secundario porque acompaña las acciones de la protagonista, pero no es el más importante. Aquí la más importante es ella. Es un secundario súper importante, obviamente, un secundario que sin él no hay historia, pero la protagonista es ella y el antagonista el prometido. Y los demás son todos secundarios, o terciarios, o incidentales, mientras menos importantes. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe, clarito. ¿Qué otra película podríamos...? Sí, profe. Lo que no entiendo, profe, ¿qué significa antagonista? Es primera vez que lo escucho. Antagonista Es es malo de la el película.
opone a el protagonista. Está en contra de el protagonista. Entonces es siempre el personaje que ya, le da el problema, siempre el que se va a enfrentar. Si nosotros nos ponemos en el caso de las películas de superhéroes, siempre hay un villano que les da el problema. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, Batman, Spider-Man, La Bella y la Bestia. Lex Luthor es un antagonista. claro, Lex Luthor es un antagonista. Siempre es el que se opone al protagonista, el que le da problemas. Si nos ponemos en el caso de, como les decía, de Spider-Man, en todas sus versiones, siempre hay un villano que es el que le da la pelea. Siempre hay un malo que es el que se enfrenta y le da el conflicto en el fondo al protagonista. Las películas de superhéroes es muy fácil de poder catalogar protagonista y antagonista. No es lo mismo que en las películas de amor, que de repente uno como que tira para un lado, después para el otro. Por eso es diferente, ¿ya? Entonces, recapitulando, tenemos 4 tipos de narradores y tenemos 2 personajes principales, el protagonista y el antagonista. Oye, están todos pendientes de la hora, los caché están ahí diciendo sus nombres en el chat. Ya. Chiquillas, siendo las 8:01, a las 8:04 vamos a retomar la clase. Así que escriba su nombre y apellido en el chat, vaya a estirar las piernas un minuto, abríguese y nos vemos en 3 minutos más para continuar con nuestra conversación del día de hoy. Está entretenida la clase, profe. Venga, tomar un cafecito, profe. Voy para allá. Nos vemos en 3 minutos. ¿Quién está ahí, chicos? ¿Quién está ahí? Yo. En matemáticas, ¿cómo van, chicos? Esta es la primera semanita que estoy con ustedes y Profe, yo quería no me he ser conectado. partícipe de matemática y no... El lunes pasado se suspendió la clase de matemáticas. Profe, esta es mi primera semana en clase. No fue el lunes pasado, No, fue si este el profe lunes fue igual al tiro. no las clases de matemáticas. En mi caso, igual es mi primera semana de clase, así que voy recién en la primera clase de lenguaje. Así que, bueno, ahí voy a ir cachando la historia que está Yo igual, subiendo. profe, ayer nos vamos a conectar la de inglés y hoy día la de lenguaje. Igual, profesor, en mi segunda clase. No, si el profe fue y vuelve. No era el profe, era el compañero que estaba preguntando. El profe fue y vuelve. Escuché pasar, chiquillos, está quedando todo grabado, ojo. Después van a ver la clase grabada y van a escuchar ahí todo el chisme. Ya, en 1 minuto comenzamos. En todo caso, Tirándole flores al profe. Tirándole flores al profe. La profesora en matemáticas es buena onda igual que el de lenguaje, ¿no? Sí. Sí. Ah, ya. Pero a mí me va mal en matemáticas. No te preocupes, no eres la única. Qué bueno saberlo. Ay. Están buenas las clases, profe. Ya, gracias por sus palabras de apoyo. Vamos a matemáticas de antagonismo. ¿Estamos de vuelta? Vamos a... Lo último, profe, lo dejo seguir, lo dejamos seguir, perdóneme. Vi que la Kim le cuesta dividir en matemáticas. ¿No les parece, chiquillos, que formemos un grupito y ayudarnos mutuamente? Sí. Sí. Obvio, por favor. Ya. Disculpe, profe, continúe. Súper. Vamos a esta quinta parte. Estoy dividiendo las clases en partes. Quinta parte de la clase.
Oye, ¿les gustó que les haya leído un cuento el otro día? Sí. Sí, profe, Sí, estaba bonito. Estuvo buena. Ya. todo bueno, profe. Hoy Qué día vamos a linda. leer un cuento, pero es más cortito, es súper cortito en realidad. Profe, no puedo escribir mi nombre, pues estoy trabajando con un celular y no supe para dónde iba. Dígame su nombre. Yolanda Romero. Ah, ya. Es que a veces tienen nombres distintos entre el correo Sí, es que el y celular es medio complicado para... escribir el chat, no se preocupe. Ya lo sé. Justo hoy día ando de buena. No, mentira. Es broma, es broma. Ya. Vamos a leer un cuento muy cortito y después vamos a responder algunas preguntas en torno a ese cuento. ¿Ya? Así que les pido mucha atención, escuche con mucha calma y tratando de ir pensando también en esto que hemos hablado el día de hoy, de los textos narrativos. Dice así, El eclipse de Augusto Monterroso. Antes de leer la historia, les quiero decir que en la semana pasada les conté un cuento súper lindo, súper tierno, y este cuento no es para nada parecido a eso. Es un cuento muy distinto. Pero es un cuento igual. Dice así, El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar a su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Recuerden los micrófonos apagados por un momento. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura. ¿Qué micrófono se prende ratos? Ya, repito. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. La amiga Mirta. A ver. Hay alguien que tiene prendido su micrófono, no sé quién. Ahí está. De los compañeros. Ya. Oh, me perdí. Partimos de nuevo, ¿no? Ah. Sí. Ya, Sí, todo por no. favor. Todo no. Justo estoy ando de buena. No, mentira. O sea, sí estoy de buena, pero no por eso voy a partir de nuevo. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas, intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces, floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. ¿Qué les pareció? Bonito. Perfecto. Bonito. Trágico. Trágico. Ahora sí, profe, volví. ¿Y escuchó la historia? Sí, lo escuché, mi viejo. Ya. Tiene que repetirlo otra vez. ¿Quién dijo que era bonito? No es que esté mal. Me gustaría saber por qué le parece bonito. No sé por qué era tan paciente, o sea, estaba esperando la muerte, así como con depresión. Y eso. Pero se quiso salvar en un momento y no pudo. Quiso engañar a los otros y no le creyeron. Ahí fue triste. Quiso engañar a los indígenas. Se quiso pasar de listo, una historia que hemos visto un montón de veces nosotros, ¿cierto? Que vienen de afuera, nos quieren engrupir. ¿Sí o no? Si quieren pasar de vivo. ¿Cierto? Oye, vamos a ver. Los antepasados siempre sabían lo que iba a pasar. Lo sabían de antes, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo se llamaba el protagonista de esta historia? Bartolomé. Fray Bartolomé. Fray Bartolomé. No me acuerdo el primer nombre. Oye, Fray Bartolomé. Fray Bartolomé. Me encanta que todos quieran participar, pero si hay un compañero con su micrófono prendido y después se mete otro, y otro, y otro, se escucha un ruido generalizado. ¿Cómo sabemos que se llamaba Fray Bartolomé Arrazola? Porque así dice el cuento. Porque lo dijo al principio. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros para saber que se llamaba así? Narrar la historia. Pero es que aquí viene la parte interesante de la clase de lenguaje. Era el protagonista. Miren lo que hicimos nosotros. ¿Se acuerdan de esto? Localizar. Lo que hicimos fue localizar. Le estoy dando muchas vueltas. Estamos preguntándonos un dato puntual, un dato específico que está dicho en la historia. Por lo tanto, estamos trabajando nuestra habilidad de localizar. ¿Entiende? Sí, profe. Sí, aquí está todo conectado. Después, ¿cuánto tiempo llevaba el protagonista en el territorio donde ocurre la historia? ¿Quién se acuerda? 3 años. Oye, buena memoria. 3 años. 3 años. A ver, vamos a ir al cuento. Dice aquí. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de la lengua. ¿Qué es lo que hicimos? Localizamos. Vamos al texto y buscamos en qué parte está la palabra clave que nos indica la información que estamos buscando. Tercera, y aquí ya no es localizar, es un poco más difícil. ¿El narrador de esta historia es un personaje o es una voz externa a los hechos? Una voz externa a los hechos. Personaje. Externa. No, es personaje. Se podrían decir que las dos, porque al principio se cuenta uno y después él cuenta lo que sintió ahí. Vamos a ver. Dejémoslo Vamos a ver la historia. Dice,
Cuando Fray Bartolomé Razola se sintió perdido, estoy hablando de otra persona, no de mí, ¿cierto? Y más encima sé lo que sentía. Se sintió perdido. Omnisciente, algo así, ¿o no? Pareciera ser omnisciente, ¿cierto? Sigo leyendo. Aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Al despertar se encontró él, ¿cierto? Sigo hablando de él, rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar. Lo iban a sacrificar. 3 años en el país, sabe todo, y en ningún momento dice, yo estoy ahí en la historia. Sigamos leyendo. Entonces floreció en él una idea. Los indígenas lo miraron fijamente, y Bartolomé sorprendió la incredulidad. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé. Siempre es una voz que está afuera, y esa voz pareciera ser de un narrador omnisciente. Omnisciente, sí, un narrador Lo omnisciente. sabe todo, incluso los pensamientos de los personajes. ¿Se dan cuenta o no? Ah, Bueno, la pregunta 4 era la misma de arriba, nos adelantamos. Somos un grupo bastante eficiente. ¿Quién es el protagonista de la historia? Bartolomeo. Fray Bartolomé Arrazola. Ay, perdón, me equivoqué. El antagonista. El Los indígenas. Los indígenas. El eclipse. No, el eclipse no alcanza a ser un antagonista. Los ¿En qué indígenas. parte de- Los indígenas. Antagonistas son Los indígenas eran, profe, los que evitaban que se... Los indígenas, no, porque habla que los indígenas estaban, no sé cómo dice eso, pero no, en ningún momento, no, los indígenas no. Más abajo, ¿puede leer la última estrofa, profe, por favor? A ver. Voy a leer más arriba. El primer párrafo dice, Fray Bartolomé se perdió en la selva. Disculpe, no está compartiendo la pantalla. Ay, disculpe. Exacto. Disculpe, que lo interrumpa. Sí, gracias. Yo iba a seguir hablando como si nada. Aristóteles. No, Aristóteles no. ¿Ahora sí se ve Ahí la sí. pantalla? Ya, Ahí sí, perfecto. gracias. Fray Bartolomé Arrazola se sintió Ya. perdido. Aceptó que ya nada podría. Resulta que el primer párrafo que está acá arriba, ¿se ve cuando marco el texto, cuando lo selecciono? Sí. Ya. El primer párrafo que está acá arriba nos dice, Fray Bartolomé se perdió, está en la selva, está pensando en España. Y el segundo párrafo nos dice, se encontró rodeado de un grupo de indígenas. ¿Aparecen más personajes en la historia? No, solamente Fray Bartolomé contra los indígenas. Cuando menciona a Aristóteles, no alcanza a ser un personaje, sino que es lo que él estudió sobre Aristóteles. ¿Han escuchado hablar sobre Aristóteles, cierto? Filósofo, matemático, griego. Entonces, Aristóteles no es un personaje. Y los únicos personajes que aparecen en esta historia son Fray Bartolomé, que se enfrenta con los indígenas. ¿Ya? Sale perdiendo, evidentemente, pero son estos dos bandos en el fondo de un protagonista y un antagonista que se enfrentan. ¿Dónde podemos situar esta historia? ¿En qué lugar de América? Guatemala. En la selva de Guatemala. Guatemala. ¿Por qué decimos eso? Porque en el primer párrafo dice la selva poderosa de Guatemala. Está dicho de manera textual. Entonces, el día de hoy, con las preguntas que nos hemos hecho, estamos localizando información, estamos buscando el dato específico que está dicho de manera textual. Acuérdense que tenemos dos formas, ¿cierto? Están los datos textuales o literales. Vamos a anotar eso. No. Los datos textual, y esto lo estamos localizando.
¿Se entiende el ejercicio del día de hoy? Sí, profe. Estamos partiendo de lo más sencillo, porque después ya no nos vamos a preguntar solamente cuál es el dato, sino que qué podría significar esto. Y a propósito de eso, la última pregunta que tengo preparada para el día de hoy. ¿Qué mensaje les deja a ustedes este texto? Y me gustaría que aquí podamos respetar los turnos para hablar, que si un compañero o una compañera prende su micrófono, lo escuchemos y podamos conversar un poco sobre esta historia. A mí me Si deja alguien que no gusta tengo que ir a la selva de Guatemala, Es una buena que conclusión. me va o indígena. Ya lo No sabes. valerse del eclipse para salvar la vida. Ya, pero poniéndonos serios, ¿qué ideas podríamos sacar en limpio de esta historia? ¿Con qué nos podríamos quedar? Yo Porque creo los que españoles siempre subestimaron a los indígenas porque ellos iban mucho más avanzados que ellos. Ese es un buen punto, ¿cierto? No subestimar al otro porque en realidad sabían mucho más. Ronnie había aprendido pero Bartolomeo al principio iba con desconfianza porque él se introdujo dentro de la selva y ocurrió todo esto con los indígenas gracias a Carlos Pinto, creo que decía ahí, que él le dijo que confiara y todo el cuento, y gracias a eso él se introdujo en la selva. Iba como con desconfianza al principio, ¿no? claro, iba mandado a una misión que él no sabía lo que iba. No debemos No hacer hay algo que confiar, ¿Cómo dijo? que no hay que confiar tanto. No hay que confiar tanto. Yo sí confiaría. No, pero No, que hay Porque a él le pasó eso por confiar, pues. la confianza, perdón, profesor, es que más que la confianza haya confiado o no haya confiado, él venía mandado, tenía que hacerlo sí o sí, entrar. eso, venía mandado en el fondo. Quizás por ahí tendríamos que apuntar a no creernos todo lo que nos dicen, no hacer caso sin pensar en las consecuencias, pero más me gusta la reflexión que apareció al principio de esto de no subestimar a las personas. Fray Bartolomé creyó que él sabía mucho y dijo, los voy a engañar, les voy a echar miedo, cuando en realidad los indígenas sabían mucho más que él. Entonces, yo me quedaría un poco con esa reflexión de, no porque el otro me parezca muy extraño, muy distinto, significa que no sepa. En realidad, puede que sepa y puede que sepa más que yo incluso. ¿Camila? Yo algo más o menos relacionado lo puse ahí en el chat, profe, no sé si estará bien. Vamos a ver el chat, no lo había leído, disculpe. No debemos hacer algo que el otro sabe lo que somos realmente. No entendí mucho la idea. ¿Me la podría comentar? Sí, que no había querido como comentar porque así como dicen que hay que respetar igual cuando hablan. O sea, el Fray quiso ser, como se dice, como dijo una compañera, se quiso pasar de vivo, pero más vivos fueron los indígenas en realidad. Entonces igual nomás cooperó con la vida, ¿no? Algo así. Como que Sí, lo algo interpreté. así. Exacto. Un poco esa es la reflexión que nos deja este cuento. Y claro, los indígenas no habían leído a Aristóteles, no habían estudiado ese tipo de matemáticas ni de astronomía, pero tenían conocimientos igual e incluso más avanzados. No debemos subestimar por lo que son, como dicen ahí en el chat, claro. De repente pasa que llega una persona con un montón de títulos universitarios y dice, ya aquí vengo yo, y se enfrenta con la persona que no ha ido a las grandes universidades, no tiene títulos, pero ha vivido la experiencia un montón de veces. ¿Qué es lo que pasa ahí? Él sabe más que el que tiene título universitario. A veces los títulos y los libros no sirven tanto, sino Son que papeles, ¿no? son puros papeles al final, a veces. No siempre, pero a veces pasa. Camila, ¿te prendas el micrófono nomás? Sí, profe, por ejemplo, así como dice,
A lo mejor el Fray fue muy estudiado, quizás leyó lo de Aristóteles y toda la cuestión. Ejemplo como un mecánico. Un mecánico a veces puede ser muy estudiado, pero hay otros mecánicos que en sí han ido practicando, o sea, aprendiendo, como dice, en la práctica, más que los estudios. Exacto. Una cosa así. De hecho, pensaba yo vivo en Valdivia. Acá los ríos están llenos de barcos, de turistas y otras cosas. Y yo en un momento había pensado en sacar licencia como tripulante. No sé si alguien conoce sobre eso. Para poder trabajar en barcos hay que tener un permiso, igual que la licencia de conducir. Y yo fui a averiguar y los marinos me dijeron, no, tienen que dar una prueba, tienen que estudiar esta materia. Y lo demás lo aprende con los viejos en los barcos. Eso me dijeron. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces estudiar de los libros nos puede enseñar mucho, pero como decíamos recién, hay experiencia, y como dicen ahí en el chat, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hay cosas que no se aprenden en los libros, hay cosas que se aprenden de otras formas, de las experiencias de vida, de otras formas de estudiar. No porque alguien vaya a la escuela y a la universidad muchos años, lo va a saber todo. Hay gente que no va nunca y que sabe mucho más porque sus experiencias de vida le han dado ese camino, ese trayecto. ¿Había una mano levantada? ¿Quién había Mira, pedido? yo lo que le iba a Era decir yo, que profe. es lo mismo que... Yo igual estaba pensando lo mismo casi que dijo usted. Claro, entonces La experiencia. cada las uno de personas. nosotros ha vivido infinitas experiencias, algunos más difíciles que otras. Pero todas esas experiencias nos han enseñado y de todos sabemos algo en el fondo. No nos quedemos con esta idea de que el que venga con los estudios me va a mirar en menos. Yo también sé cosas que otras personas no saben. O podemos saber lo mismo, o puede que yo sepa menos que otros. Al final el conocimiento es un camino que no termina nunca. Pero mientras más lo recorro, más herramientas tengo para poder enfrentar el mundo. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Muy buena. No me diga que eso es todo. Eso es todo, estamos casi en la hora. Entretenida, profe. Nos Que queda sea hasta las Entretenida, profe. ¿Cómo dijo? ¿Quién quiere que el profesor continúe? ¿Quién quiere que el profesor continúe? Sí, que siga un rato, que siga. Hay que descansar igual, pues. Hay otras cosas que hacer ahora. Por lo menos hasta las 9. Hasta las 9. Chuta. No tengo nada más preparado para el día de hoy. Ya. Igual que morir. Muchas gracias, profe. He aprendido mucho. Chiquillos, chiquillas. La próxima semana vamos a continuar hablando sobre los textos narrativos, los que cuentan historias. Vayan pensando en la semana con qué historias se encuentran. ¿Dónde aparece el texto narrativo? Cuando me cuentan algo, cuando yo le cuento algo a alguien, cuando veo las noticias, cuando veo una noticia en Facebook, en Instagram, cuando tomo un libro de novelas o de cuentos, cuando me encuentro con historias. Y piensen también ustedes en su propia historia. ¿Cuáles han sido los hitos importantes de su vida? ¿Cuáles han sido estas etapas que digo, este es un capítulo de mi novela? Este es un capítulo que yo... ¿Sí? Consulta, ¿el cómic en qué quedaría? El cómic es una mezcla de cosas, categoría? pero que tiene mucho de narración también. Lo podemos situar como narrativo. Entonces, tarea, piense, ¿cuáles son los capítulos de la novela de su vida? ¿Cuáles son aquellas cosas así como que yo digo, de aquí para adelante cambió la historia? Esta decisión me hizo seguir un camino diferente. ¿Ya? Piénselo. Tarea para la casa. Que tengan una buena semana, descansen, traten de leer cualquier cosa que se encuentren. Leer siempre es bueno y nos va a ayudar a trabajar en nuestra clase de lenguaje. Buenas noches, que estén bien.
Nos vemos. Buenas noches, profe. Que esté bien. Chao, compañeros. profe. Chao, chao.